los artículos científicos, excepto los artículos científicos, porque depende mucho del tipo de indexación o el tipo de construcción metodológica que solicite dicha revista. Entonces, pues eso sí está supeditado a lo que ellos soliciten. Mi nombre es Carlos Mora, estaré en esta tarde, esta capacitación rápida sobre las normas APA. Al final, después del registro y la asistencia, se les compartirá a sus correos electrónicos el documento que tiene la universidad sobre las normas APA y la adaptación. Entonces, voy a iniciar. Cualquier duda, sugerencia, aclaración, les agradezco. Hay una opción, levantar la manita o no hay problema, me interrumpen y no hay problema de comenzar a responderles todas esas dudas e inquietudes. Entonces, iniciamos. Pues es una guía que se hace para la presentación de los documentos, donde pues en el 2019, 2021, poco a poco se ha venido actualizando, ha venido teniendo muchas actualizaciones en el sentido de ir muy acorde entre la sexta y la evolución a la séptima. Vamos a hablar un poco de las generalidades de la parte intelectual. Tenemos la propiedad intelectual en este gráfico, pues es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Nos habla que todos tenemos una propiedad intelectual, una propiedad que está orientada en una propiedad industrial y algo que le llaman derechos de autor. Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de diseños industriales, marcas de comercio, invenciones industriales, topografías de productos semiconductores. Cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de libros, obras musicales, partituras, esculturas, películas, programas informáticos y bases de datos. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad industrial protege invenciones por parte de sus creadores y autores, y el derecho de autor protege todo tipo de obra o programa informáticos de no ser copiado o reproducido sin su debida autorización. Eso lo manejamos mucho en las bibliotecas y en el ejercicio profesional sobre el uso de todo lo que vamos a conocer. Aquí es algo muy importante que usted debe tener presente cómo está estructurado pero a veces dicen, sí, pero es que yo no tengo derechos. Entonces vamos a mirar el esquema de los derechos de autor. Cuando hablamos de los derechos de autor, hay dos tipos de derechos. Uno son los patrimoniales, que están en la parte superior, dados en derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y los otros son de derecho simple, remuneración, actos de distribución, reventa y préstamo, actos de comunicación pública de obras audiovisuales. Cuando, por ejemplo, vamos a cine, es una obra, digamos, patrimonial. El canal Señal Colombia hace esas obras patrimoniales, todo lo que sean videos, se han visto en el canal TRO, todas esas son opciones que se tienen sobre los derechos patrimoniales. Ustedes han visto estos dos loguitos, Copyright y Creative Commons. Son logos que ya nos identifican cuando la obra se puede o no reproducir. ¿Cuándo son derechos morales? Divulgación de la obra, reconocimiento de la autoría, respeto, ¿cierto?, a la integridad de la obra, retirada de la obra o ejemplar único. Cuando son los derechos patrimoniales son los que nos permiten que el titular de la obra obtenga una compensación económica para el uso de sus obras o, ¿cierto?, de otras personas. Los derechos morales permiten al autor adoptar ciertas medidas de preservar la autoría de su obra. Son irrenunciables e inalienables. Entonces, hay que tener presente esa situación. ¿Cuál es el marco jurídico que nos tiene en este momento? La Ley 23 de 1982, en el artículo 30, el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable. La Convención de Viena, ¿cierto?, en 1886 y ratificado en la Ley 33 del 87, protege las obras literarias, artísticas y científicas.
El Tratado de la OPI, eh, adaptado el 20 de diciembre de 1996, ratifica la Ley 556 del 2000 en Colombia sobre la protección sobre los derechos de autor. La Constitución Política de Colombia habla en el artículo 61, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. La decisión andina, la 351 de 1993, en el artículo 1, tiene como objetivo reconocer, ¿cierto?, los derechos de los autores y demás vinculantes con derechos sobre las obras de intervención en lo artístico, literario o científico. Y también hace inversión la norma APA para preservar leyes y decretos relacionados. Tenemos el plagio, tenemos lo que hablamos del plagio. El plagio nos permite identificar el delito contra los derechos de autor, ¿cierto? Es un plagio intencional. Cuando tenemos un plagio, decimos tomar las ideas de un autor y presentarlas como propias, se constituye en plagio. ¿Cuál sería? Plagio accidental o ignorancia. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Un momento y entendido hasta acá todo. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Bueno, continuamos. Por ejemplo, aquí, para evitarlo, use normas y pautas de citación, referenciación y estilos, como lo que estamos haciendo hoy. Vamos a revisar 1, 2, 3, 4 tipos de estilo en la forma del documento, unos tipos de redacción, unos estilos de citación y estilos de referenciación. Esta figura, digámoslo así, esta lámina, esta diapositiva, nos da un vistazo de más o menos qué debe tener un documento, ¿cierto? Si hablamos de trabajo de grado, si hablamos de un trabajo normal, si hablamos, entonces vamos a revisar cuáles son obligatorios, los volveríamos obligatorios por la formalidad o miramos qué podemos adaptar para nuestros trabajos de clase. Una portada, perdón, una portada es obligatorio. Una contraportada sería obligatorio. Una página de autoridades para un trabajo normal no sería obligatorio. Sería para los trabajos de grado. Una página de aceptación sí sería opcional porque pues si el documento necesita, por ejemplo, si el trabajo hace parte de una práctica, hace parte de algún contenido, necesitará una página de aceptación. Una dedicatoria, yo siempre le digo a los estudiantes, hay que ser agradecido, hay que dedicarlo y hay que ser agradecidos. A veces uno encuentra trabajos de grado, documentos muy bien elaborados, pero ni estos dos ítems, ni siquiera le agradecen a la persona que le facilita la información y al lugar que le facilitó poder hacer el documento. La tabla de contenido, por su estructura, debería tener una lista de tablas y figuras, debería ser, pero obligatorio. Y no es colocar, como yo siempre le digo a los estudiantes, no es colocar las tablas y las figuras y ya, no, es colocarlas y enlazarlas al texto. Muchas veces encuentra unos documentos que comienzan a coloquen tablas, 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 tablas y tablas, pero no le colocan ni siquiera para qué es esa tabla, un párrafo anterior, para como decir, ah, bueno, en la tabla 14 voy a mostrar estos datos. No, uno tiene que comenzar como a adivinar para qué la colocó. Un glosario, ¿para qué se utiliza? Para aquellos programas o carreras o situaciones de documentos que usted necesita que la persona que le está leyendo el documento, como dice el dicho, le entienda y usted se haga entender. Un resumen, unas palabras claves, va dentro del resumen, la descripción y bueno, hay otros documentos. Texto o cuerpo del trabajo, entonces, tiene una introducción, debería tener unos capítulos, aquí abro un debate. Los capítulos usted los organiza como usted crea conveniente, de acuerdo a los niveles y de acuerdo a la especificidad de la información. Ah, pero es que son puros ítems de nivel 1 y 2. Listo. O ítem de nivel 1, 2 y 3. Como usted considere que usted puede organizar el documento, la norma nos permite. Todo documento
diría yo, tendría unas conclusiones, por qué, cómo y cuándo se quiere lograr o qué se logra, unas recomendaciones opcional. Cuando le decimos, por ejemplo, una práctica, le decimos a la empresa, mire, yo le recomiendo que este plan que yo realicé, que esta práctica que yo realicé, este instrumento que le estoy entregando, lo aplique o lo utilice, lo valide y lo ponga en marcha. Complementarios, referencias bibliográficas. Encuentra unos trabajos muy bien elaborados, estructurados, pero por esto no aparecen sino unas dos o tres y a veces de páginas que no son. Y anexos, algo que sí siempre les he inculcado mucho, que en los anexos ustedes, o bueno, muchas personas se coloquen o coloquen información sumamente importante. Me explico. A ver, una encuesta. ¿Qué colocarían en un anexo? Una encuesta. ¿Qué más colocamos? Una cartilla, Una cartilla o un catálogo. un catálogo. Si son muchas páginas de esa cartilla, usted puede colocar un enlace y lo cuelga en un drive o lo lleva para que la persona lo vea, ¿cierto? Bien. Sí, sí, sería una de las estrategias. Para que el documento no quede más, como a veces pasa, más anexos que cuerpo. Entonces usted puede comenzar a diferenciar, ay, mire, pero si el documento es mío, yo tengo un correo electrónico, entonces lo voy a decir aquí, anexo 7, cartilla, no sé, de bioseguridad. Consultar aquí y le pega un enlace donde usted la tenga y la puedan consultar. Entonces son esas opciones que usted tiene para que el documento sea fácil también de transportar. Aquí no nos ha pasado que a veces un documento que usted va terminando de elaborar en Word pesa 200, 300 megas y se vuelve inmovible. Entonces son todas esas opciones cuando colocamos figuras, cuando colocamos fotos, que nos permita pues que ese documento se pueda enviar. Don Carlos Humberto, disculpe, perdón que Dime, me devuelva a esa diapositiva. tranquila. Tengo entendido que ya la palabra anexos no se usa con APA versión 7, sino apéndices. Sí, señora, esas son eso les decía, esas son Ah, bueno. actualizaciones que poco a poco Ah, bueno. se han venido presentando. Sí, Gracias, señor. apéndice, listo, muy bien. Ahora vamos a la forma del documento para tener en cuenta qué papel vamos a utilizar. Si lo vamos a hacer impreso, es tamaño carta, igual en digital. ¿A qué le llamamos márgenes? A 2.54 en todos los lados. El interlineado dice 1.5, pero realmente lo estamos manejando a ¿cómo? A 2, exceptando las notas al pie de página y las tablas, la cual podrán utilizarse en interlineado sencillo. ¿Y cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes que autorizó la norma APA? Calibri 11, Arial 11, Lucia Sans Code de 10 puntos. Fuentes Serif, Tiny Roman de 12 y Georgia de 11 puntos. Forma del documento, justificación del documento y sin espacio entre párrafos para documentos de repositorio institucional. Bueno, esto lo hablamos después. No va justificado. Acuérdense que la norma APA, ¿a dónde va justificado? A la parte izquierda de ustedes. Cuando hablamos de justificar, ya sea izquierda, derecha o completa. Sangría se aplica en primera línea de cada párrafo a 1.27. Entre la finalización de párrafos y subtítulos va en un solo espacio o interlínea antes de empezar cualquier nivel de titulación, antes de poner un espacio o interlínea. Entonces aquí, encabezado cornisa fue algo que se le colocó en una de las actualizaciones de la norma APA, se debe aplicar en todas las páginas, debe contener máximo 50 caracteres, debe estar alineado a la izquierda, ¿cierto? Y se escribe con mayúsculas sostenidas, excepto la portada. Entonces, ejemplo, el título del trabajo se llama Apuntes sobre normas para trabajos de grado, la cornisa, guía de norma APA para trabajos de grado. Entonces, estos dos, la cornisa y el encabezado, tienen que ir siempre en el documento. La paginación debe realizarse en la parte superior derecha del documento en números arábigos. Entonces, también tener mucho cuidado con eso. Entonces, entramos a algo que es, como digo yo, algo que el Perdón, autor, dime. perdón, se devuelve un poquitico a la diapositiva anterior. Ahí Sí, en
es que dice en el encabezado cornisa, bueno, que debe incluir 50 caracteres, debe ir alineado a la izquierda, escribirse con mayúscula sostenida, excepto la portada. ¿Qué quiere decir eso? Excepto la portada. Cuando nosotros, digamos, como Word trae la opción de poder incluir esa cornisa, como una excepción que también trae la norma APA, que se puede exceptuar la portada. Por efectos de a veces hay universidades que utilizan esos documentos para subirlos al repositorio, a imágenes. Entonces la norma nos permite que exceptuemos la portada y de ahí para abajo podamos colocar la cornisa. Entonces eso es algo que, digamos, la norma nos ha permitido hacer esas salvedades. ¿Sí? O sea, que no lleve cornisa en la portada, porque la portada es obligatoria. Sí, la portada es obligatoria. Nos permite que la lleve o no la lleve. Por eso dice que excepto, la lleve o no la lleve. Como usted O sea, considere, que la portada no es obligatorio que haya. no es la cornisa. obligatorio, pero nosotros en la universidad sí la estamos utilizando, digamos, en los trabajos de grado, desde la página 1 hasta el final. Es que esta capacitación es como a manera general, ¿sí? A manera general para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Ahora listo, vamos a nivelar los niveles de titulación. Entonces vamos a mirar los niveles que ustedes van a utilizar. Bueno, que la norma APA nos permite utilizar. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Acuérdense que cada uno de los niveles nos va a permitir darle ese nivel de importancia a todo lo que vamos a escribir, ¿cierto? Porque es algo que usted está organizando de esta manera. El primer nivel, ¿cierto? Es un nivel que arranca centrado, encabezado centrado, negrita, título del documento, es decir, del capítulo que abre. El de nivel 2, encabezado a la izquierda, sin sangría, negrita y título del caso. Es un ejemplo. Aquí arranca el de nivel 3, al ras a la izquierda, sin sangría, negrita en cursiva, título del caso, ¿cierto? De título. Entonces aquí comienzan las derivaciones ya. El de nivel 4, sangría, negrita, encabezado de título terminado con un punto, ¿cierto? Y aquí ya hay una novedad. El texto comienza en la misma línea y continúa con un párrafo normal. Entonces comenzaría aquí terminando y esas tienen que ser así. Y el de nivel 5, aquí está, sangría, negrita, cursiva, título, encabezado, terminando con un punto, ¿cierto? El texto comienza, ¿cierto? En la misma línea y continúa con un párrafo normal. Entonces, estos son los niveles que se presentan en la norma APA. ¿Cuáles son los más comunes? El 1, el 2 y el 3. Consideraría, ¿cierto? ¿Qué significa al ras a la izquierda? Es decir, aquí pegado, al ras. Cuando le decimos al ras, aquí pegado al borde, a los 2.54 que le estamos dando al documento. Bueno, entonces, seguimos. Formas en el documento. Vamos a ver aspectos generales de las tablas. Ojo que la norma APA es un poco muy fácil de hacer, pero siempre se cometen algunos errores. Aquí tenemos una tabla. Entonces vamos a explicarla. El contenido de la tabla puede configurarse a integrado sencillo 1.0, es decir, entre espacios. No usar bordes verticales ni alrededor de las celdas para mayor claridad de la lectura. El tamaño de la letra de su tabla la pueden reducir hasta 10 puntos para facilitar su visualización. Solo use ese tamaño si lo requiere. Cuando dicen tamaño son todos los campos de la tabla que nos permiten, pues, identificar que podemos hacer eso. Enumere todas las tablas y figuras con números arábigos. Las tablas pueden tener 3 tipos de notas que se ubican en la parte posterior de la misma, acá abajo. Entonces, aquí va el número de la tabla,
aquí va el título en cursiva, aquí va el encabezado, aquí va el cuerpo de la tabla, toda la información, y aquí va la nota explicativa. En algún lado encontraba que cuando no referenciamos y no citamos de dónde fue la construcción de esta información, ¿de quién es la autoría? De la persona del documento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos haciendo las citaciones, porque aquí, por ejemplo, en esta tabla, que sería mía, no hay problema, pero si yo la tomo para un documento, debo de citarla. Si la encuentro así, debo de citarla y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Aquí están las tres tipos de notas. La nota general. Entonces dice, califica, explica o proporciona información de toda la tabla. En este tipo de nota es la que se debe incluir los respectivos créditos cuando la tabla pertenece o tiene una autoría distinta a la propia. Esta nota inicia con la palabra nota escrita en cursiva. Cuando es una nota específica, relaciona aspectos de una columna, fila o celdilla. Se ordenan de manera horizontal, izquierda, derecha, arriba, abajo, iniciando las partes superior, izquierda. Entonces, hay que tener también presente, por ejemplo, no las ingenierías, pero sí el área de salud cuando están teniendo esas fórmulas, cuando, por ejemplo, en una tabla quieren dar esa especificidad. Y la nota de probabilidad se utiliza es cuando vamos a utilizar pruebas de comprobación de hipótesis estadísticas con valores pi. Entonces, hay visto tablas en la norma APA que tienen una pi, una p. Es que ahí es donde usted está diciendo, tenga en cuenta estos valores que puede ser importante. Recuerde, para las notas, utilizar interlineado sencillo debajo de la tabla. Entonces, ya salimos de las tablas. Ahora miremos las figuras. Las figuras tienen la misma construcción, cualquier tipo, ahora sí vamos a aclarar un poco, cualquier tipo de elemento gráfico que no sea una tabla se considera como una figura. Me preguntaban muchos, ¿pero esto es una figura? Sí, es una figura, la de barras, tortas, como les quieran llamar. Tips para tener en cuenta en las figuras. Entonces, el título en cursiva, objeto o imagen de la figura, aquí está, y la nota explicativa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las figuras y hacer la debida, darle los créditos, ¿cierto? De esa figura o la gráfica donde usted la está trayendo. Tip de redacción, usar de manera correcta el lenguaje, vocabulario, ortografía, no usar muletillas, reconocer a lo largo de todo el texto aquellos extractos de otros autores que han servido de soporte, presente sus ideas de manera ordenada, precisa, fluida, para lograr una comunicación eficaz. Aquí esto lo tomaría yo cuando están estructurando esos niveles que ustedes quieren utilizar. Absténgase del lenguaje que equipara a las personas con condiciones desfavorables o que sugiera aspectos negativos. Tener mucho cuidado con esto. Yo siempre sugiero, y es muy respetuoso lo que voy a decir, que en los documentos, hablo de trabajos de grado o pasantías o documentos de salud, les gusta colocar muchas veces fotos de niños, fotos de personas en condición de discapacidad, y hay que tener presente que todas esas personas, a partir de la ley de protección de datos, el habeas data, o bueno, como le quieran llamar, usted no puede presentar menores de edad en fotografías, exceptuando cuando usted tenga la autorización de un padre, ¿cierto? O cuidador. Entonces, tener mucho cuidado con eso porque, pues, eso sí es de tener muchísimo cuidado. Utiliza la letra cursiva siempre y cuando se escribe en una palabra en otra lengua o para el nivel de encabezado de tercer y quinto nivel. Entonces, ahí están unos tips de redacción. Ahora bien, vamos a mirar un poco estas opciones. La puntuación correcta, recomendaciones de la app. Ojo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es un punto? Finaliza la oración. ¿Qué es una coma? Emplee la coma cuando
cuando se cuenta con 3 o más elementos, cuando es un punto y coma para separar dos cláusulas independientes que no aparecen relacionadas mediante una conjunción, para separar elementos que ya contienen comas. Una barra emplee raya para indicar una súbita interrupción en la continuidad de la oración. Entonces, hay que tener cuidado. La raya emplee raya para indicar interrupción en la continuidad de la oración. Paréntesis para encerrar material explicativo, ¿cierto? Abreviaturas, citación en el texto. Corchetes para encerrar material parentético que ya se encuentra entre paréntesis y las dobles comillas para introducir un comentario irónico, ¿cierto? Un término propio de la jerga o una expresión inventada. Aquí hay que tener cuidado con el uso. Entonces hay que tener presente esta información. Seriación, vamos a revisar, se refiere a la manera de enumerar una frase u oración en el escrito. Tenemos varias formas de hacerlo, solamente que hay que tener mucho cuidado. Dentro de un párrafo o en una oración debe tener en cuenta que A no va en cursiva, va en letras minúsculas y está entre paréntesis como muestra este ejemplo. Entonces vamos a revisar esos 3 elementos. Cuando utiliza conclusiones desglosadas o los pasos de un procedimiento, enumere con números aparte del párrafo y de esta manera. Entonces, 1, cada número es arábigo y posteriormente lleva un punto. 2, la idea es enumerar, pero que no sea solo una palabra, sino que incluya la explicación o que sea al menos una oración. Pero si la enumeración es aparte del párrafo y no implica un orden específico, entonces ahí sí ya lo puedo ordenar como quiera. No va con números arábigos, sino con viñetas, que son esas cositas. A veces hay un visto bueno y como usted la quiera, pero todas deben de ser la misma. Puede emplearse para enumerar 3 o más elementos relativos en una oración. Si emplea un estilo de viñeta, debe ser el mismo en todo el texto. Lo que les decía, si usted utiliza, por ejemplo, aquí en este párrafo 5 y por allá en otro lado vuelve y utiliza otros y por allá más adelante, todos tienen que ser de este mismo nivel. Y si usted lo hace con números, no importa, aquí hace 1 y 2, en el siguiente 1 y 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente en todo el documento, donde, como lo dice, debe llevar un orden. Se utiliza para notas al pie de página. Esto es importante. Se utiliza para proporcionar contenido adicional o para dar a conocer el estatus de los derechos de autor. Por ejemplo, ¿se acuerdan en alguna norma que se utilizaba esto mucho? Aquí nos permite la nota a pie de paginación de autorización de propiedad literaria. Si cita por completo un material con propiedad literaria, se necesita obtener una autorización por escrito del poseedor de la propiedad literaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Notas de contenido a pie de página. Complementan o profundizan información importante dentro del texto. Enumere todas las notas a pie de página de manera consecutiva en el orden en que van apareciendo en el manuscrito como subíndice en números arábigos. Ejemplo. Aquí está el ejemplo y aquí está el 1 y en la parte final del documento de la página un subíndice dice aquí que esto pertenece a una cosa pública. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. Ahora rápidamente algo que le llaman forma de citación. Vamos a ver 3 tipos o vamos a mirar 3 elementos importantes. 1, el tipo de cita. 2, características del autor. Y 3, características de la obra, que son las que comúnmente se hacen. Formas de citación. Vamos a entender un poco porque este es un tema bastante complicado y aparece un término que pues muchos lo conocen, pero muchas veces se utiliza mal. ¿Sabías que una cita parentética es aquella que va dentro de los paréntesis? Ahí ya nos está diciendo, ¿se acuerdan de decía que iba entre paréntesis?
Tenga en cuenta que una cita narrativa es aquella donde el apellido del autor aparece en el texto continuo y la fecha aparece entre paréntesis, igual inmediatamente. El nombre del autor puede incluirse en la oración en cualquier lugar de este sentido. Entonces, aquí está el ejemplo. Colher, 2016, señaló los peligros de una cobertura de las noticias falsamente equilibradas. Entonces, aquí vamos a ver qué tipos de citación podemos utilizar. Entonces, tipos de citación directas, menor de 40 palabras, mayores de 40 palabras. Aquí va a entrar en un tema que es importante que lo sepa. Las indirectas, cuando hablamos de indirectas, para muchos el parafraseo se convirtió en cambiarle las ideas al autor principal. Eso no es parafraseo. Parafraseo es dejar, eso es como cuando me lo digo yo, es un híbrido entre directas e indirectas. Es usted por ningún elemento, por ninguna forma va a cambiar la idea del autor, porque eso se llama plagio, cambiarle la idea del autor. Entonces muchos dicen, ah, tengo este texto y le voy a cambiar por puros sinónimos a las palabras de lo que dice el autor. Eso no se hace. Lo que usted va a hacer es contar con sus propias palabras un párrafo antes de hacer la citación, ¿cierto? De lo que usted está utilizando, va a ser como una introducción a esa cita. Entonces usted comienza a decir que la siguiente, el autor, Julanito de tal, o el tema, Julanito de el tema, y va usted a comenzar, y cuando usted llegue ya a esa cita, usted la va a colocar, ya sea de menor o mayor 40 palabras, pero usted lo que va a hacer antes o después, va a dar con sus propias palabras qué es, para qué sirve, o digámoslo así, para qué la utilizó, o qué es lo que usted quiere decir. Esto a manera de consejo, porque recuerden que la universidad y muchas universidades tienen los detectores de similitud de texto. Ahora pocos se llaman antiplagio, sino detectores de similitud de texto. Y entonces hemos encontrado que muchas veces los autores comienzan a cambiarle los sinónimos a la idea original. No se preocupe, cite la idea original, hágale el famoso parafraseo, pero con sus propias palabras, deje quieta lo que usted encontró y cítela, porque todo lo que consigne usted en el documento que no esté citado, se entiende que usted es el dueño. Y cuando hablamos de comunicaciones personales, son todas aquellas comunicaciones que usted puede conseguir o documentos que usted de alguna manera los está citando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las citas de menor de 40 palabras, pues ahí está el ejemplo. La cita parentética, la cita narrativa, ¿cierto? Arriba en la primera parte, las citas textuales de menor de 40 palabras, se debe utilizar las comillas dentro del texto y al final se incluye en paréntesis el apellido de la publicación, apellido, año de la publicación y la página de donde se tomó la frase. Entonces, aquí está el ejemplo, Zuleta 2011 P. espacio 13, que es la página 13, y cierra entre paréntesis. Ahora una cita directa, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Citas directas de menos de 40 palabras. Entonces, ejemplo, ahí está el ejemplo. Apellidos, el año, ¿cierto? Lugar, ¿qué más tenemos? Tenemos las comillas. Aquí sí ya se está utilizando las comillas y nos dice que entre las que están en comillas hasta la página 13. Entonces, ojo que eso es algo muy importante que ustedes deben de tener presente. Y mire que es en cuenta que este texto dice quien realizó un sencillo pero esclarecedor elogio a la dificultad afirma que deseamos armar, por ejemplo, una reacción sin ninguna amenaza. En lugar, entonces, están tomando aquí no le están cambiando ningún algo a la cita del autor. Entonces, todo lo que ustedes escriban o plasmen en sus documentos debe ser o de una autoría o suya
o darle los créditos a esa cita. Tenemos aquí, se omite las comillas y entonces vamos a mirar, se omiten las comillas y se deja con un texto independiente con un margen izquierdo más amplio y la sangría en bloque de 1.27 que el resto del texto. Y se puede realizar una citación de manera narrativa o parentética. Entonces, cita directa mayor de 40 palabras, aquí ustedes la tienen, mire que no es nada del otro mundo y solamente que al final ustedes le van a colocar el apellido, el año y el número de la página. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, esta dice que está entre la página 13 y 14 y aquí está el ejemplo. Por consiguiente, la nueva economía institucional, las instituciones son las reglas de juego en una sociedad más formalmente. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Ahora, el parafraseo, entonces, ojo con eso y ojo con lo que está escrito acá. Consisten en tomar las ideas del autor de la obra y redactarlas en nuestras propias palabras. En ningún momento dice que usted las va a cambiar, de forma. Entonces, hay que tener presente con esa información. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ejemplo de cita indirecta para parafraseo. Ojo con eso. Entonces, miren, desen cuenta que aquí vamos a revisar un poco esta diapositiva. Y esa es una cita indirecta de parafraseo. Mire que ahí están hablando y en ningún momento le están cambiando el autor, le está contando con sus propias palabras qué es, pero ojo que deberíamos utilizar la cita original. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, formas de citación, citación de comunicaciones personales. Entonces aquí, entonces, ¿qué nos permite la norma? Comunicación se conoce con toda la información que procede, correos electrónicos, mensajes de textos, chat en línea o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones, ¿cierto? Y todas esas opciones que nos permite hacer citaciones. Y entonces una cita narrativa, J. Zapata, comunicación personal, el 8 de febrero del 2021, una cita entre paréntesis, Zapata, comunicación personal, aquí está en el 2020, entonces ojo que también nos permite realizar las citaciones. Entonces, formas de cita, norma APA séptima edición, entonces, un autor se escribe apellido, año y página, aquí está. Dos autores, se escribe apellido de los autores separado y, aquí está. Tres autores, se escribe el apellido del primer autor seguido de et al, aquí está. Entonces aquí usted lo va a encontrar. Corporación o institución del gobierno, nos pasa mucho. Entonces, por ejemplo, aquí el SENA, el año y la página a la cual usted está identificando el documento. Sin autor, a veces encontramos elementos sin autores. Se escriben las dos primeras palabras del título seguidas de dos puntos suspensivos y el año del capítulo o del libro. Entonces, Economía Colombiana está sin autor, 2008, página 43, porque a veces los libros pueden tener que es solo un autor corporativo o un autor que a veces el autor no le da mención al autor principal. Cuando es una obra clásica sin fecha, aquí está, se escribe S.F, aquí está, sin fecha. Entonces, para que sepan, una fuente de internet, párrafos enumerados, apellidos de autor, año y el párrafo número, ¿cierto? Secciones, apellidos del autor, año, sección donde se encuentra y en qué párrafo, citas de material legal, eso pasa mucho. Entonces, el título, autor institucional, título y año, ejemplo, entonces aquí ustedes pueden tener y finaliza con el artículo que ustedes quieren tener.
Entonces, aquí están las formas de citación. Aquí está parentética, narrativa. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Con un autor, con dos autores, con tres autores, con un grupo, con citas siguientes, con un grupo, con autor sin abreviaturas. Y aquí están todas las opciones que pueden ustedes encontrar. Si no hay fecha, SF, ¿cierto? Porque pues se puede utilizar de varias maneras. Sigamos. Formas de referenciación, aspectos generales. Entonces las referencias permiten acceder, ¿cierto? Permiten acceder, permiten acceder a la información precisa para los lectores con el fin de que puedan identificar y recuperar lo citado en el documento. Entonces, ojo con esto. Todos los autores o documentos citados deben estar dentro de la lista de referencias bibliográficas. Ojo con esto. Las referencias, las referencias, las referencias deben tener los elementos básicos de una referencia son autor, quién es el responsable del documento, fecha, cuando se publicó el documento, título o tema, cómo se llama el documento y fuente, donde puedo recuperar el documento. Estos son como los elementos básicos para que usted tenga presente. Las referencias se deben iniciar en una nueva página, se organizan en orden alfabético aplicando la sangría francesa de 1.27. Entonces hay que tener también presente. ¿Cómo está? Aquí ustedes van a encontrar una forma de referenciación. La primera parte es el autor, seguido del año, seguido del título y seguido de la fuente. ¿Sabías que las referencias son aquellas obras que se citan dentro del documento, mientras que la bibliografía son aquellas obras que se tomaron para fundamentación del escrito, pero no se citó en el desarrollo del mismo? Entonces, hay que tener presente esa información. Recuerde que el estilo APA, todos los autores son citados y referenciados y viceversa. Entonces, hay que tener presente con esa información. Aquí está un ejemplo de libro electrónico, de capítulo de libro o de libro con traducción. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que se hace. Bueno, lo voy a decir así, hay algo que se llama una página, algo que he revisado mucho y me ha gustado mucho, no sé si muchos la utilizan, se llama BibGuru. BibGuru les permite pues hacer y controlar esas citaciones. Cuando hagamos citaciones hay que tener presente que si son artículos científicos, utilicen siempre para citar el DOI, documento de identificación original o digital. ¿Por qué? Porque les va a garantizar que ese DOI que usted tiene en el artículo científico, en ese documento, nunca se le va a cambiar y nunca se le va a mover, nunca se le va a irse, como a veces pasan que dice que no encuentra la página, porque a veces no copiamos bien y son páginas que usted de una u otra manera tuvo acceso y cuando tuvo acceso, tuvo que haber usuario y contraseña y hay que tener cuidado porque cuando son esos tipos de plataformas, no permiten que la citación quede bien creada porque le sucede mucho a Original, que él a veces ingresa a sitios donde usted cree que no está ese documento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Audiolibros se permite, diccionarios y enciclopedias e informes. Entonces, ya ahorita les muestro la página, John Jairo. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, entonces aquí, audiolibros, está la forma, diccionarios y informes. Entonces, mire que todo se permite citar. Aquí está, todo se permite citar para que tengan presente esta información. Forma de referenciación. Las referencias tienen diferentes estructuras para qué tipo de información citada dentro del documento. Artículo de revista impreso o digital, ¿cierto? Entonces hablamos del DOI, mírenlo aquí aquí, por ejemplo. Aquí hablamos de un artículo digital, perdón, un artículo de periódico
también lo podemos citar, y artículos con más de 20 autores. Cuando esto pasa, muchas veces la revista nos dice porque nos muestra, ellos les gusta a veces, no sé si los que han consultado saben Direct o Scopus o otras bases de datos, muchas veces los artículos dice, yo quiero que me citen así, ¿cierto? Yo sí, ¿el INE es opcional o es obligatorio? Debería ser obligatorio. ¿Para qué? Para que la referencia tenga peso, ¿cierto? Y sepa exactamente de dónde se sacó. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Autoría grupal e individual combinada, artículos o informes, trabajos de grado o tesis. Entonces hay que tener cuidado que esa información esté correcta. Ponencias, comunicados de prensa. Alguien me dijo, y software, aplicaciones y dispositivos se pueden citar. Claro, usted las puede citar, no es que para eso tiene un nombre y un apellido. Si yo digo apellido, nombre, pues del creador, el título del software, la aplicación, la versión 1.0, versión 2.0, cómo se llama el software y en qué empresa lo desarrolló. Entonces, por ejemplo, cuando es una aplicación de Adobe, tiene dónde, o si tienen diferentes implicaciones. Lo mismo, las ponencias tienen la URL o el DOI, los comunicados de prensa, siempre por lo general. Ahora, muchos comunicados de prensa se hacen de manera digital, entonces hay que tener también presente esa información. Alguien me decía, ¿películas también? Sí. Como es lo de las tesis no publicadas, se deben citar. Cuando la tesis no es publicada, ojo que es puede ser. En este tema de las tesis habla mucho de la reserva, ¿cierto? Cuando se dice que no es publicable, que usted la va a utilizar para un artículo, ¿cierto? Que ustedes muchas veces en un trabajo de grado hacen 3, 4 trabajos de grado para fundamentar un artículo científico, entonces ustedes esos trabajos de grado no van a estar publicados, entonces hay que tener cuidado con eso. Películas, series, episodios de series. Alguien me decía, videos de YouTube, sí, mírenlos, usted los puede citar. YouTube no es solamente para escuchar música o para ver soluciones de algo. No, YouTube también se está utilizando mucho para transmisión de contenido, ¿cierto? Episodios de series, por ejemplo, El Buen Doctor o todas esas opciones que nos permiten, pues, eh, poderlo incluir en un trabajo. Entonces, también nos permite obras de arte para las facultades de arte y diseño, mapas para las ingenierías, por ejemplo, el IGAR, eh, el mismo Google Maps que nos permite hacer esa información y presentación con diapositivas, en este caso lo que estoy haciendo hoy. Entonces pueden hacer una citación. Eso, entonces hay que tener presente. Sí, la presentación se las comparto una vez recibida la información de la asistencia, no se preocupe. Sigamos. Un Twitter, alguien me decía, pero Twitter también, sí, no es que un Twitter mejor porque él nos permite hasta las 20 primeras palabras y cuántas citas, una cita puede tener entre 40 o más palabras, entonces el Twitter es para emitir una información, también se puede citar. Una publicación de Facebook, también se puede citar. O una publicación es diferente a una página. Una publicación es una noticia y una página es donde usted esté sacando información. Cuando comenzó el coronavirus, lo que hizo la OMS es bombardearnos por Facebook, decirnos, ojo, esto y eso, y todo comenzó a salir. Pero ellos no lo hacían como una publicación, sino lo hacían como página o los famosos front page que se están utilizando ahora. Entonces hay que tener presente esa información. Alguien me decía, páginas de Instagram, sí, también. Aplicaciones móviles, sí, también. Y páginas web, sí, también. Entonces, todo lo que nos permite la norma APA. Episodios de podcasts, esto es algo nuevo que está saliendo. Esto es algo que se está utilizando mucho en el marketing últimamente, en la transmisión de la información. Ustedes se han visto que a veces
una noticia o un evento, lo montan en un podcast, entonces hay que tener presente. Y hasta una canción. Entonces son formas como ustedes lo pueden utilizar. Ahora aquí hacemos un paréntesis para hacer algo que se llama las referencias legales, ¿cierto? Que es lo que ahora nos está pasando actualmente. Si usted utiliza las bases de datos de la universidad como Bilex, como leyes.info, como código leyes, como salud leyes, usted no tiene que sufrir por esto. La misma base de datos le ayuda a citar ya sea el artículo, ya sea la norma que usted necesite. Pero ¿cómo se hace? Si es una norma jurídica o si es una sentencia. Esto es muy diferente, ojo con esto. Las sentencias llevan una estructura y las normas jurídicas llevan otra. Bueno, entonces, una norma jurídica, ¿qué debe llevar? Autor, que es la entidad que la emite, el año, que es el año de publicación, la norma jurídica es como el nombre, ¿cierto? El objetivo de la norma, o el objeto de la norma, que es, por ejemplo, en este caso sería el Código de Infancia y Adolescencia, y la fuente es donde usted consultó el documento. Esta fuente, no importa cuál sea la fuente, pero que contenga todo lo anterior. Entonces hay que tener presente para tener mucho cuidado con esto, porque a veces aquí es el mayor error. Muy bien de aquí para atrás, pero cuando uno va a consultar la norma, a veces dice página no funciona o lastimosamente usted no tiene acceso a este portal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sentencias, aquí sí cambia un poco. Autor, entidad, el año. Acuérdense que todas las sentencias tienen un número de acuerdo al tipo donde, ¿cómo es? A la corte donde va a estar, ¿cierto? ¿Qué magistrado ponente, ¿cierto? ¿Qué magistrado ponente tiene o realizó esa ponencia y de dónde la descargó? Vuelvo y digo, aquí la fuente depende de usted dónde sacó esa información. Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo hacemos para una constitución, para una ley, para un decreto? Lo mismo, año, autor institucional, año, título de la constitución de año, URL, aquí está, una ley. Cuando son leyes, ley del número y aquí los decretos para que tengan presente. Por lo general, vuelvo y les digo, si ustedes sacan estas constituciones, leyes y decretos de las bases de datos como Bilex, como código leyes, como leyes.info de la universidad, no van a tener ningún complique porque siempre van a estar las opciones de citar. Resoluciones, acuerdos y directivas, cuando es una sentencia y cuando es un tratado internacional. Ahí está el ejemplo. Algo muy importante son las abreviaturas. La norma APA nos permite en el capítulo 9.50, ellos hacen como una aclaración y nos dicen, mire, tenga cuidado con estas abreviaturas que son las que usted puede utilizar. ¿Para qué? Para que haga uso de, como acuérdense que eso se escribe para muchos idiomas y muchas estructuras del español. Entonces aquí nos dan que el ed punto, hablamos de edición y así sucesivamente, así como está. PT punto nos habla de una parte del libro o publicación y qué abreviatura y qué libro o parte de la publicación estamos utilizando. Entonces, sin editorial, sin nómine, ¿cierto? Y sin fecha o cuando tiene fecha aproximada, entonces hay que también tener presente. Cuando no aparece el número de la página del documento, ponen los disponibles en PDF, se sugiere incluir los corchetes. Entonces, aquí está, ¿cierto? Para que tengan también ese ejemplo. Estas son las referencias que se utilizaron para hacer estas diapositivas. Y aquí vamos a hablar un poco de la universidad para que tengan presente. Hablo de la cornisa, portada contra portada, hablo del título del trabajo de grado o el título del documento que usted quiere que haga el estudiante, apellidos y nombres, algo muy importante es apellidos y nombres completos. Universidad de Santander, la facultad, el programa, la ciudad y el año.
Esas son las famosas afiliaciones. ¿Se acuerdan que en los artículos dice la paginación en la contraportada, lo mismo que en la portada, la paginación, la cornisa, el título, apellidos y nombres completos de los autores? Aquí, por ejemplo, puse para trabajos de grado, director. Aquí hago una salvedad y lo invito a que haga, digamos, los que tienen Civilac y los que son investigadores, esto para que se respondan ustedes, su nombre lo están utilizando. A ver, su nombre, usted ya tiene su nombre normalizado, es decir, ya sabe cómo lo van a, cómo los estudiantes, cuando usted produce artículos, ya tiene su nombre normalizado. Me explico, usted coloca siempre su nombre con los dos nombres, los dos apellidos, o usted ya tiene el nombre normalizado, así lo debe colocar en todos sus documentos, para que cuando, por ejemplo, Scopus, para que cuando, por ejemplo, EBSCO, para que cuando, por ejemplo, Latindex, cuando, por ejemplo, o los indexadores, o usted mismo, cuando usted está, digamos, cuando usted está en, por ejemplo, está presentando un documento, o como por ejemplo hace Google. Google hace un recuento y busca su nombre y le dice, mire, en estos documentos aparece usted. Y es muy importante, ¿por qué? Por aquello de los créditos, ¿cierto? De los créditos que le permite a usted, pues, tener esa información. Aquí, director, apellidos y nombres completos. ¿Y cuál es el título académico de mayor nivel? Entonces, hay forma de acceder a un formato, documento de trabajo grabado con esas especificaciones para guiarnos. Ahorita en el repositorio les muestro cómo están organizados los documentos. Entonces, datos del asesor, tutor, director con su respectivo nivel académico. Entonces, hay que tener cuidado con esa información. Contenido, pues aquí ya usted tiene la tabla de contenidos. ¿Cómo lo hace? Acuérdense que Word nos permite hacer las tablas de contenido. Entonces, aquí ustedes van a comenzar a tener toda esa información. Lo mismo, la lista de tablas, la lista de figuras, todo, ¿cierto? Aquí está todo el ejemplo. Deje una interlínea, la lista de tablas, figuras debe ir justificada por su respectiva paginación. Aquí sí va justificado, entonces para que tengan presente. El glosario, entonces como les hablaba al principio, un glosario, cómo hacer el resumen, título, autor, descripción y palabras claves para que tengan presente esa información. Introducción. La introducción es algo de expectativa, algo que nos dice mucho, ojo, bueno, nos pasa mucho que cuando hacemos consulta de artículos, cuando hacemos consulta de documentos que no está el texto completo, muchas veces nos dejan ver hasta la introducción. Como digo yo, nos dejan como para que se dé cuenta de qué trata y ahí sí lo puede utilizar. Entonces también tener cuidado con eso. Ya el desarrollo del trabajo, entonces ustedes pueden ver aquí las tablas, cómo se aplican las tablas, las figuras, las conclusiones. Entonces hay que tener cuidado con las conclusiones, con todo lo que se realiza, las recomendaciones, las referencias bibliográficas a las cuales usted va a colocar en orden alfabético, teniendo en cuenta el tipo de referencia que usted está utilizando, ¿cierto? Y con eso finalizo esta presentación a la cual pues era el encomendado del día de hoy. Los invito a que visiten nuestro repositorio institucional, repositorio.udes.edu.co. Ustedes allá pueden consultar todas las guías, informaciones, documentos de producción intelectual que tiene la universidad. ¿Para qué? Para que la consulten, para que la utilicen. Y es importante pues todas estas actividades que hacemos desde el sistema de bibliotecas para ustedes. Si necesitan asesorías en normas APA para sus estudiantes en Cúcuta, en Valledupar y en Bucaramanga, en sus bibliotecas, las pueden solicitar. Estamos siempre al servicio de ustedes para que
podamos utilizar esas, esas opciones. No sé si tienen preguntas, dudas, sugerencias, aclaraciones. Tenía entendido que según la introducción no va. En todo documento debe haber una introducción. Nos permite pues dar a conocer esa información. No sé, profesora Concepción, estimados participantes, no sé si tienen más preguntas, dudas, sugerencias. A medida que uno va haciendo documentos, va uno como conociendo, ¿cierto? Pues todas esas situaciones que pues tenemos. Una profesora preguntaba por el chat la extensión de la cornisa, don Carlos Humberto, para ver si por favor le puede ampliar. La cornisa son 50 caracteres. Cuando hablamos de 50 caracteres es cada espacio. Voy a hacerlo aquí con el ejemplo del sistema de bibliotecas. Va todo en mayúscula, ¿cierto? Los 50 caracteres van todos en mayúscula y usted va a contar la U es 1, la D es 2, la E es 3, la S es 4, el espacio cuenta 5, la siguiente palabra cuenta, el siguiente espacio, todo hasta que de la primera letra a la última le dé 50 caracteres. Hay que tener cuidado con eso porque eso es como un resumen de lo que hablábamos del título. Entonces, eso es algo nuevo que se le está colocando pues a la norma, a todos los documentos de carácter académico y científico. Bueno, espera un momentico. Para entregar a la biblioteca, ¿cómo se nombra el documento? Con el título del trabajo de grado y se debe colocar entre palabra y palabra eh, el símbolo guión al piso, ¿sí? Y si es muy largo, pues coloque la mayor cantidad de palabras, pero cumpliendo esa situación. Por eso no hay problema. Buenas tardes, yo tenía una pregunta, no estrictamente de APA, sino de qué tipos de documentos pueden ir al repositorio institucional. Es decir, obviamente las tesis de grado pues hacen parte, pero en el caso de los programas de medicina, nosotros no tenemos trabajo de grado para los estudiantes de pregrado, pero en algunas ocasiones ellos hacen unos informes de investigación con los profesores que trabajan sus materias de proyecto de investigación. Entonces quería saber si existe la posibilidad de que al repositorio de la institución vayan también ese tipo de trabajos o solamente está el trabajo de grado formal. Listo, profe Ruth. Si el documento, a ver, aquí hay varias condiciones. Si el documento lo quieren publicar, esos proyectos de investigación que duran, tengo entendido que 4 o 5 semestres, si no estoy mal, son producción intelectual de los mismos estudiantes y ustedes como docentes de medicina, que no diga trabajo de grado, no quiere decir que se pueda publicar. En biblioteca, el repositorio, pues abrimos los espacios siempre y cuando nos cumplan con la norma, ¿cierto? Que nos, digamos, para el caso de salud sería utilizar la norma Vancouver, es decir, la adaptación de las citaciones y referencias. El acuerdo 008 nos permite darle esa posibilidad que ustedes puedan publicar documentos, ¿cierto? Que ustedes puedan divulgar esa información tan importante, pero aquí hay que tener cuidado con algo. Digamos, si usted va a publicar ese documento, debe pasar pues, por todas las situaciones de un trabajo de grado normal, regular, debe pasar, debe pasar también por el cumplimiento del acuerdo 008, ¿cierto? Y pues para nosotros debió tener algún tipo de sustentación o algo que avale que está aprobado el documento. Si cumple esas condiciones,
El repositorio está abierto para que ustedes puedan publicar. Y debe ser también analizado por el sistema de similitud de texto y llevar el certificado donde tenga pues ese índice de citaciones, ¿cierto? Que podamos proteger toda la información y también pues todos los formatos que se solicitan, la sesión de derechos y hacer el procedimiento en Bucaramanga con Armando o en Cúcuta conmigo o en Valledupar para que todos sus documentos puedan ser publicados. Entonces, creo que se abre una ventana para que, como no dice trabajo de grado, entonces no lo vamos a publicar, ¿no? Pues un trabajo de investigación que tengo entendido, si no me equivoco, son 3, 4 semestres que Sí, dura el señor, 4 estudiante, semestres. 4 semestres que dura el estudiante haciendo su esfuerzo de su proyecto. Y pues eso es una buena iniciativa para que, para que podamos eh, tener pues esos documentos en nuestro repositorio. Respondo a otra pregunta, que si las portadas y contraportada no llevan logos institucionales, dice la norma que, pues como dice el dicho, a veces lo menos es más y lo más es menos. Si el logo va a ser sobresaliente en el documento, es mejor no colocarles. ¿Por qué? Porque pues por estética un trabajo de grado siempre por lo general está considerado normalito. Pero si usted considera que un logo del programa o logo de la universidad, el logo oficial, usted lo puede colocar, pero en marca de agua. No se puede colocar, digamos, que sobresalga a esa información, ¿sí? Tanto en las portadas como en la contraportada hay que tener mucho cuidado con eso. Los estudiantes de derecho, perdón, de diseño, les gusta hacer esas bonitas presentaciones de los trabajos de grado, pero les dice, entre menos es más, y ese puede ser una iniciativa muy importante. ¿Cuál es el máximo de porcentaje permitido en la detección? Estamos en proceso de modificación. En este momento está activo el 23%. Se bajó o se va a implementar el índice de citaciones al 10%, como lo tienen muchas universidades acreditadas, que nos permite pues ese rango de citaciones, pues que usted sabe que un trabajo de grado es una construcción muy importante que ustedes desarrollan constantemente. Entonces, es algo así para responderles. No sé si tienen más preguntas. Tranquilo, la presentación las envío una vez con la doctora Concepción y nos regalen el listado de asistencia. Yo se lo comparto a la doctora Concepción y ella se los comparte a ustedes al correo electrónico que nos indicaron al iniciar esta sesión o en el registro de asistencia. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido, pues, para mí muy grato presentarle la norma APA. Es algo muy rápido. La norma APA, pues, lo que utilizamos, digamos, lo que utilizamos y sabemos utilizar, utilizarlo bien y tener presente que si usted no cita, usted asume la responsabilidad de ser la persona que es dueña de su situación. Entonces, gracias Liliana Villamil, Gloria. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Doctora Concepción. Aló. Coordinador Carlos y a todos los profesores, muchas gracias por la participación en la capacitación de hoy. En el chat pues hicieron algunas preguntas, ahí se les compartió el link del canal de YouTube donde pueden acceder a todas las capacitaciones que se están realizando en el plan de formación profesoral. A usted, coordinador Carlos, muchísimas gracias por esta excelente capacitación y a todos los profesores, pues invitarlos a que continúen participando en la oferta y en las capacitaciones de nuestro plan de formación profesoral. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, doctora Muchas gracias. Concepción. Hola, buena tarde. Gracias, Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Para todos. Feliz